Continuamos con Café con Leche en Radio del Sur y ahora sí nos vamos con el doctor Julio César Castiglioni. Él es máster en gobernabilidad y por supuesto colabora con nosotros con su experiencia y sus comentarios. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas y los amigos que nos siguen por las redes. Ya se calentó el Bien. ambiente electoral, ¿no? Sí, 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 sí. El día de ayer se ha publicado en las normas legales la ley 31481 que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a las elecciones internas para la realización de las elecciones complementarias en las elecciones regionales y municipales. A ver, vamos a explicar esto. El día 15 el día domingo, se llevó a cabo las elecciones por delegados. Y el día domingo anterior se llevó las elecciones de un militante, un voto. Primero las elecciones de un militante, un voto. En el caso de Lima, que ya lo hemos comentado, estaban en la balota o en la célula de sufragio todos los distritos. Y en consecuencia, el distrito de San Juan del Lurigancho podían votar por cualquier otro distrito. Esto ha traído una distorsión en la votación que el Jurado Nacional de Elecciones está declarando fundada todas las apelaciones, anulando las elecciones que se han hecho en otros distritos porque OMPE ha hecho mal la balota. En el caso de las elecciones del día domingo, en el caso de las elecciones de los delegados, se sacó un comunicado que los delegados podían votar en cualquier lugar que desearan. Me explico. En Lima Metropolitana, un delegado de una agrupación política y que tenga movilidad y recursos se podía pasear por los 43 distritos y votaba en los 43 distritos, porque era delegado. Eso es lo que le ha pasado a Acuña. Sus delegados de todo el departamento se han ido por diferentes sitios y por eso salen más votos nulos y blancos y él termina perdiendo la elección. OMPE ha dicho que Acuña no debería postular porque no ganó la elección, ganó el voto nulo y el voto blanco. Ya ha terminado el proceso electoral y el cronograma electoral y lo que queda que es ya la jornada de inscripción para las elecciones internas. Pues ahora en el mes de junio tiene las inscripciones ante los jurados electorales especiales. ¿Qué es lo que sucede? El día de ayer se ha publicado, antes de ayer lo firmó la presidenta del Congreso por insistencia, ya que el presidente Castillo no firmó esta ampliación de la inscripción de candidatos, y el día de ayer, por insistencia, se ha publicado la norma que dispone que se inscriban los candidatos que no pudieron inscribirse a pesar del plazo que se les dio adicionalmente, el 6 y el 7 de abril, y que no pudieron inscribirse, que son varias de las agrupaciones, ampliando el plazo para que se puedan inscribir. La norma dice que son los candidatos que estaban aptos para inscribirse el día 5 de enero. El jurado no ha sacado ningún pronunciamiento sobre el particular y todo parece indicar que ya para el jurado las elecciones internas terminaron. Es decir, la norma sería extemporánea y no ha sacado ningún comunicado. Uno revisando su página web se encuentra de que ya el proceso electoral interno de elecciones municipales y regionales habría terminado con unas elecciones, en primer lugar, de un militante, un voto,
y en segundo lugar el día 15 con las elecciones de delegados. Entonces, esta segunda norma, habíamos comentado en su oportunidad, que era la segunda norma que aprobaba el Congreso por insistencia para que se inscriban aquellos que no se pudieron inscribir. Debemos tener en claro que siempre hemos jugado con un criterio muy claro, muy establecido, de que una vez iniciado el proceso electoral no se deben emitir nuevas disposiciones. Y en consecuencia, todo parece indicar, el jurado solamente ha colgado un comunicado, todo parece indicar que la norma para el jurado sería extemporánea y no va a abrir un proceso de inscripción, y los partidos que no pudieron inscribir sus candidatos en su oportunidad se quedarían sin candidatos dentro de esa jurisdicción. Y más bien sí, lo que ha sacado es un comunicado de que ya empiezan las inscripciones en los jurados electorales especiales y que los altos funcionarios deben presentar su renuncia hasta el 14 de junio para participar en los comicios electorales. Entonces, el proceso electoral de elecciones internas para el jurado a estas horas, la norma entre vigencia todavía el día de hoy, ayer se publicó la norma entre vigencia el día de hoy, ya sería un proceso consumado y no cumpliría la norma porque el proceso de elecciones ya habría terminado para el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, quienes estaban esperando esta norma y que el presidente Castillo se ha demorado los 15 días para no firmarla y que regrese al Congreso y que el Congreso la publique con insistencia, no podrán inscribirse porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha dicho esta boca es mía, y en consecuencia más bien ha sacado comunicados señalando ya el inicio de la inscripción de los candidatos para las elecciones internas, por lo cual se viene una etapa bastante interesante. ¿Por qué? Porque al inscribirse los candidatos en los jurados electorales especiales, viene primero la primera etapa, que es la observación de parte de los jurados electorales especiales de los candidatos. Pide información a todos los organismos del Estado, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Registro Nacional de Condenas, etcétera, para verificar si es que en la hoja de vida que van a declarar, han declarado lo que corresponde. También a la SUNAR para los bienes, y no dejar de lado también las representaciones que pueden tener, en el caso del presidente Castillo, que no declaró que era gerente de una constructora, accionista de una constructora. Entonces, ahí viene la primera etapa. Pasado esta etapa, se publican las listas. Entonces, al publicarse las listas, la ciudadanía tiene la posibilidad de presentar la tacha contra los candidatos. Esto sí es una etapa interesante porque la ciudadanía participa en la tacha. Yo tengo ahí una discrepancia abierta en que las tachas no deberían costar. Tiene un monto como una OIT, Es alto, y ¿no? entonces, sí, entonces, claro, el análisis del jurado no es equivocado tampoco, en el sentido que dice que si no costaría, todo el mundo tacharía. Pero yo prefiero eso, que todos podrían tachar, a restringir que solamente la tacha la pueden presentar los que tienen plata. Entonces estaríamos convirtiendo nuestra democracia en una plutocracia, que los que tienen plata solamente pueden presentar tachas contra los candidatos, y por eso es lo que se nos pasa y no presentamos las tachas a quienes sí deberíamos presentar las tachas correspondientes. Algo adicional, hay un pronunciamiento de
del Jurado Electoral Especial de Barranca, que en Lima no se había producido. En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Barranca ha señalado que los candidatos que están haciendo propaganda electoral todavía no son candidatos. Y al no ser candidatos, no se les puede aplicar la norma. Lo que sí se les puede decir es que retiren la propaganda o que borren que lo que sucedió en la ciudad, pero no se les podría aplicar la norma. Serán candidatos al momento que se inscriban. Es un pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Barranca, no es un pronunciamiento todavía del Jurado Nacional de Elecciones. No sabemos si van a apelar de esta resolución y el Jurado Nacional de Elecciones hará público de que si estas personas, los precandidatos, los candidatos para las elecciones internas, su propaganda que estaban haciendo no estaban sujetas a la sanción de la propaganda, de la ley de propaganda electoral, y en el caso de la neutralidad de las instituciones del Estado, esa sí está vigente porque evidentemente las instituciones del Estado tienen que sacar permiso para hacer cualquier tipo de publicidad en esta etapa desde la convocatoria que fue el 5 de enero. ¿Eso qué significa? ¿Que los que han hecho publicidad deben retirarla ya? Ya deberían retirarlas porque ya terminó todas las No, no, me elecciones. refiero que muchos candidatos, doctor, estamos conversando con el doctor Julio César Castiglione, muchos candidatos sin haber sido elegidos internamente ya pusieron su publicidad hace tiempo. Por eso, tienen que retirar su propaganda, porque en caso contrario sí vendrá la multa por, ya, no porque ser candidatos, sino la multa por ensuciar la ciudad, que el Jurado Nacional de Elecciones dejó esta responsabilidad en los gobiernos locales para que ellos puedan establecer los montos de la multa y los lugares donde se pone la publicidad correspondiente. Ahora, en el caso, por ejemplo, del tema de las elecciones, ¿quiénes se podrían haber beneficiado con esta ley que ha publicado el Congreso en el sentido del tema de las inscripciones? Bueno, por ejemplo, Acción Popular. Acción Popular no logró inscribir candidatos para la alcaldía de Lima Ujú. y así a nivel nacional en muchos sitios. Ellos, está mal que lo diga yo y público, pero bueno, les tiene que servir de elección. Ellos se demoraron en inscribir sus candidatos por sus disputas internas. Lamentablemente, las disputas internas que ha tenido Acción Popular para inscribir candidatos en esta etapa los ha llevado a demorarse y a no inscribir candidatos. Y esta ley ha sido promovida por Acción Popular. La presidenta pertenece a Acción Popular, la presidenta del Congreso, y ella lo ha firmado por insistencia, pero todo indica que el Jurado Nacional de Elecciones no va a dar trámite porque para ellos ya el proceso electoral habría terminado. Es un destiempo. Así es, o sea, ya o sea, habría la sustracción de la materia porque las elecciones habrían terminado. Esperemos que saquen en las próximas horas un comunicado sobre el particular. No hay nada a estas horas, como le digo, pero publicará el jurado diciendo que la norma es una norma extemporánea y en consecuencia no podrán inscribirse las personas que en su momento las organizaciones políticas no lo hicieron. Y el señor Acuña, en el caso de su partido Alianza para el Progreso, no podrá postular en Trujillo, donde ya ha Él sido. es lo más pintoresco que ha pasado, ¿no? O sea, hace sus elecciones y la gente no votó por él. Así es, eso tiene que entender él, que sus delegados no lo quieren, que la gente de su partido no lo quiere. O sea, si no lo quiere, ya tiene que dar un paso al costado y que otra persona asuma el liderazgo de su organización política. Porque si no entiende ese mensaje, aunque el señor es difícil de entender, es más o menos de la escuela de Castillo, por ahí andan, se han cambiado de salón con Castillo, no entienden las cosas, no procesan, no razonan, y en consecuencia, si no entiende que la gente de su organización política no lo quiere,
va a Porque, ser peor para él, porque en realidad porque no es presidente del partido, es el dueño del partido, que es es completamente diferente. el dueño del dueño y presidente, pues tiene que dar paso a otra persona para que sea el presidente y los candidatos, y él estar pues del balcón, mirando cómo se producen las elecciones de sus candidatos que se lograron inscribir a tiempo y en el momento oportuno. Esta derrota de Acuña, de AP, no, de la letra A, ¿no? De la letra A, Sí. digamos, líder y presidente del partido, correcto. ¿De qué manera podría afectar a los candidatos que están en todo el país? Eh, Cada jurisdicción tiene su propia lectura del proceso electoral, pero sí va a afectar a los candidatos de la libertad, porque él iba como candidato al gobierno regional de la libertad y tenemos que tener en cuenta que siempre el que jala los votos es la lista que Provincial. va adelante. Me explico. El que jala los congresistas es el candidato a presidente de la República. El que jala a los alcaldes distritales y provinciales es el candidato a gobierno regional, porque si no la gente tendría que hacer el trabajo de cruzar el voto y eso es un poco más complicado. Entonces la gente prefiere marcar el mismo símbolo tres veces, regional, municipal y distrital, y en regional para el consejero delegado, para el consejero, y en consecuencia ahí cuatro veces tiene que marcar de acuerdo a su provincia. Considerando el desastre de este gobierno hasta el momento, ¿de qué manera puede afectar, ¿no?, a Podemos el tener como candidato al señor Urresti, que ha sido ministro de Humala, corrupto y además hoy en juicio por corrupción, y que sea líder o en todo caso candidato para la alcaldía de Lima? Le puede suceder lo que sucedió en el proceso electoral pasado. En el proceso electoral pasado, por hablar mucho, la prensa en su conjunto le enrostró esto de que había sido condenado y el homicidio del periodista Bustillos. En consecuencia, y su juicio ha vuelto a empezar. Consecuencia, él estaría haciendo proceso electoral hacia la campaña y estaría en pleno juicio oral porque la Corte Suprema anuló la absolución. O sea, Oh, esto o quiere sea, decir, él no ha quedado libre, eso debe que entender la gente, él no ha quedado libre. así es, porque si la Corte Suprema anula la absolución, para la Corte Suprema sí existen elementos suficientes de la comisión del delito. Y entonces, al existir elementos suficientes de la comisión del delito, va a volver a ser juzgado por otra sala distinta a la que lo juzgó anteriormente. Lo que significa de alguna manera, doctor Castiglioni, que la ley electoral debe ser cambiada o mejorada, porque no es justo que hayan candidatos que tengan un montón de juicios, denuncias y sigan postulando, ¿no? Sí, ese es un tema. O sea, creo que deberíamos prohibir que las personas que tengan procesos judiciales de cualquier naturaleza se ha avanzado y que las personas que tienen sentencia en primera instancia se ha hecho una modificación constitucional ahí. Pero no, las personas que tienen denuncias de cualquier naturaleza, claro, hay un principio de la presunción de inocencia, pero también hay un principio de la seguridad del Estado en cuanto a los candidatos electos. Porque si tienen un proceso de investigación o un juicio y después terminan condenados, se producen las vacancias y en consecuencia hay un desfase en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Toda persona que tiene un proceso de cualquiera fuese la naturaleza no debería postular. Ahora, los partidos ya tienen, me imagino que, ¿hasta cuándo tienen tiempo para inscribir a sus candidatos ya y empezar la publicidad? No, ya a más tardar hasta el 14 de junio para participar en los procesos electorales. ¿Correcto? Esa es la inscripción. La decisión. Ok. Ahora, ellos pueden estar ya inscritos. Y todavía no, o sea, porque la inscripción viene después del proceso electoral. OMPE saca el reporte de quienes han ganado
Los que han sido más fáciles han sido de las últimas elecciones del domingo, un militante, un voto. Ellos ha sido mucho más sencillo y en consecuencia lista única en muchos casos. Por ejemplo, a mí me visitaron en un caso de un distrito de Surco, eh, que todo parecía indicar que Carlos Brus ganaba la elección por el trencito y vinieron los delegados y votaron por la otra lista y Carlos Brus perdió la elección de interna de delegados que iba como candidato por el trencito porque había otra lista. Donde había otra lista, ha habido consignas de no votar por algunos candidatos. Cuando hay lista única, como en este caso el tren, el señor Molina, lista única para Lima, no ha tenido problemas. Entonces él sí ha salido electo. Ha habido cosas pintorescas en este proceso electoral, que evidentemente se van a tener que tomar en cuenta para los siguientes procesos que se van a llevar a cabo en los próximos 4 años, y porque ya después de este proceso electoral ya no tendremos elecciones municipales y regionales y nacionales de aquí a 4 años. En realidad, eso no es pintoresco, sino que va bien un poco para que la gente lo entienda, ¿no? De alguna manera sorprendente, quizás porque a pesar del poder, del dinero, ¿no? De lo que pensaban, han perdido. El caso de Acuña y en este caso el señor Carlos Brus, ¿no? Así es. Entonces, Qué roche, ¿no? los delegados han tenido un razonamiento distinto y entonces es interesante analizar estas cosas que se han presentado para que vean de que no todo es, que yo tengo capacidad económica, soy conocido y voy a ganar cuando los votos de los delegados ha ido dirigido en otro sentido. Muy bien. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenos días. El doctor Julio Hola. César Castiglioni, máster en